quieras, Ainhoa, ya, cuando Vale. quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Bueno, como veis, creo que veis la pantalla compartida. O sea, no tengo ninguna gemela, ¿vale? Es porque era más cómodo duplicar mi presencia para así poder veros y poder ver la pantalla también. Bueno, pues el webinar se va a grabar y, y después se colgará en el NOF, ¿vale? Por eso, bueno, pues esta primera diapositiva para pediros vuestro consentimiento, ¿vale? Voy a presentar a las tres magníficas ponentes que tenemos hoy con muchísima experiencia en e-tuning y en formación profesional. Por un lado, tenemos a María Isabel Pérez González desde Canarias. Ella, bueno, pues es profesora bueno, es profesora jubilada, ¿no? Ahora ya desde hace un par de años, pero es profesora de inglés. Fue profesora en el IES Bañadero. Buf, tiene un montón de premios, ¿vale? Pero destacar pues que con un proyecto de tuning tuvo el premio nacional en el 2018 y también el europeo. También tiene otros premios nacionales, pero yo creo que lo más importante es que fue premio Viera y Clavijo a su trayectoria profesional, que es un máximo galardón que se concede en la Consejería de Educación. O sea que tenemos aquí, bueno, pues una estupenda profesora brillante, que ahora pues se dedica a otras cosas, pero cuando le llamamos pues dijo, por eTwinning lo hago. Así que aquí la tenemos. Tenemos también a Maribel Vila, que es profesora de FP, de la especialidad de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y es embajadora de Twinning. Ella también fue premio nacional en el 2014 y también tiene otros premios nacional, también fue en Alemania en el 2013, también tiene otro premio nacional de 2022, que sería el más reciente, pero ha hecho un montón de proyectos, 60, ni más ni menos, o sea que un montón. Y por último tenemos a Eva Bastida, que es profesora de inglés en el CIP Ciudad L'Emprendet en Valencia. Espero que lo haya dicho bien, ¿vale? Y ya, bueno, no, todavía no se anima a ser embajadora de Twinning, pero podría serlo perfectamente, ¿vale? Porque, bueno, ella coordina todos los proyectos de Twinning de su centro desde el 2018 y pues fue premio nacional de Twinning en el 2023, ¿vale? Bueno, hemos pensado que el webinar lo vamos a desarrollar como en tres grandes ámbitos o trozos, ¿no? Primero vamos a hablar del impacto que tiene Tuning en la formación profesional, de eso nos va a hablar Mai. Después, igual abriremos como una ronda así de preguntas, por si acaso eh, pues no ha quedado claro algo. Lo podéis hacer a través del chat que estarán... Ay, no os he presentado, perdón. Están junto a mí facilitando el webinar también Fran y Yolanda. Ellos son, bueno, del Servicio Nacional, ¿vale? Entonces estarán más a cargo del chat, así que podéis escribir las preguntas o si no abrir el micro cuando termine el primer, el primer apartado y preguntar lo que queráis, ¿vale? Después, el siguiente apartado, pues hablaremos sobre la conexión que podemos hacer con eTwinning y el currículum de FP. Y por último, pues Eva nos hablará de los retos y aprendizajes de la formación profesional, ¿vale? Así que después de cada bloque podéis hacer vuestras preguntas, ¿vale? Vamos a ver si nos organizamos en orden, ¿vale? Así que te voy a dar ya paso, Mai, y puedes empezar. Ahora paso, ¿eh? Voy. Vale, Venga. bueno, ahora. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Fran y a Ainhoa el que se hayan acordado de mí, ¿vale? Ya estoy fuera de juego, ¿eh? Bueno, pues nada, ¿por qué proyectos y twinning en FP? Bueno, pues porque es un mundo, es un antes y un después. El antes en la FP yo tenía formación básica, tenía ciclos medios y bueno, no encontraba yo la forma de enganchar hasta que, bueno, ya hace bastantes años empecé a hacer proyectos, a diseñar, a compartir proyectos también con Maribel
y bueno, y aquello fue pues otra cosita, no tenía nada que ver. Entonces, lo primero es la adquisición de conocimientos y la competencia lingüística. El alumnado adquiere conocimientos de otra forma. Ya no es, por ejemplo, en las clases de inglés, no es la fotocopia para que completen, para que leen. No, no, no. Ellos van adquiriendo conocimientos sin darse cuenta. La competencia lingüística, obvia, porque ellos veían que había alumnado de fuera, como decían ellos, es decir, alumnado que no era de Canarias. ¿eh? Entonces, claro, no solo en la península, había alumnado pues de Turquía, de Holanda, en fin, de cualquier país. Eso les forzaba a ellos a hablar en inglés y a expresarse en inglés. Dale la siguiente. Aprenden otras formas de trabajar. Los compañeros que yo tenía en el centro, bueno, pues trabajaban, por ejemplo, en mi centro había restauración y servicio y le enseñaban al alumnado cómo tenían que trabajar. Pero ellos, el alumnado, al trabajar con otro alumnado y con otros profesores, se daban cuenta de que su forma de trabajar no era la única. Entonces, bueno, eso era un aprendizaje riquísimo. Siguiente. Los centros promocionan su FP y futura colaboración. A ver, en mi centro, yo sigo diciendo en mi centro, aunque llevo 2 años jubilada, pero como todavía no me he desvinculado, en mi centro se hicieron, bueno, se siguen haciendo muchísimos Erasmus. Pues desde Isla Reunión, que fue los compañeros se fueron de Erasmus por un proyecto que hicimos nosotros sobre volcanes con Isla Reunión, Turquía, Portugal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que empiezas a conocer gente, empiezas a conocer socios, esa gente confía en ti, confía en tu centro, porque ves que haces proyectos y que se adecúan muchísimas veces a sus formas de trabajar y colaboran. La siguiente. Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Motivación para realizar proyectos Erasmus. Esto es, bueno, los niños ya en los primeros años no tanto, pero cuando ellos empezaron a ver que ya había movilidades por medio, decían, y nosotros también vamos a hacer algo, ¿y a dónde vamos a ir nosotros? Entonces, eso significaba que si había proyecto y twinning, muchísimas veces continuábamos con el proyecto en Erasmus, pues se podían llevar a cabo. Además de todo lo que implicaba hacer e-twinning y hacer Erasmus. Siguiente, ¿no? Voy rápido porque me han dicho que tengo 15 minutitos. Vas muy bien, vas muy bien. Bien, vale, bueno, pues. Bueno, aprenden habilidades y desarrollan competencias. Por ejemplo, en los proyectos que hacíamos nosotros, que eran de servicio y restauración, bueno, aunque se pueden aplicar a otras especialidades. O sea, que tampoco no es que fuera... pero bueno, por ejemplo, pues características de un buen camarero, cómo servir, cómo tratar a un cliente. Esas son habilidades y esas son competencias también que, bueno, las aprenden de forma teórica con los compañeros de la propia rama, pero también lo aprenden a través del proyecto, de los proyectos e-twinning. ¿Sigue? La siguiente. Sí, ¿Hoy? ya está. Vale, y aquí tenemos algunos ejemplitos de FP. Serving and Cooking My Hobby, My Job. Este proyecto, por ejemplo, se puede adaptar a cualquier proyecto de FP, a peluquería, a automoción. ¿Por qué? Bueno, pues porque teníamos, me recuerdo, una aplicación donde el alumnado hacía sus propias facturas, el alumnado aprendía. Hicimos, bueno, pues muchísimas cosas que tienen que ver también con otras especialidades, pues cómo tratar a un cliente, en fin. Luego, este R4H que le hicimos Maribel y yo, a este proyecto le tenemos muchísimo cariño también, que fue un proyecto para personas sin hogar. Orfi, que este fue súper novedoso porque teníamos incluso los menús los teníamos en braille, que fue con un proyecto para que el alumnado pudiera atender a todas las personas que, bueno, pues que tuvieran dificultades. Clever Meals,
Learning to Manage My Own Restaurant, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego de Coffee and Tea, bueno, esto tiene, si me permiten contarles un minutito, Coffee and Tea y luego European Experience, yo quería hacer uno de vinos y cervezas, pero ¿qué pasó? Que yo trabajaba con países que no tomaban alcohol, ¿vale? Entonces, ¿por qué hice? Pues uno de café y té, que fue Premio Nacional en Portugal, y el otro lo hice con países europeos que sí bebían cerveza, ¿vale? Un poco la anécdota. Dos proyectos también súper bonitos. Y bueno, pues la siguiente. Ya está, ¿no? Yo creo que la siguiente... Como no veo, me aparece la foto mía a veces encima, no. Bueno, pues nada, esta es mi parte un poco muy general. Me hubiera encantado haberle podido mostrar los proyectos, pero bueno, como no puede ser. Y nada, si tienen alguna preguntita, Ainhoa, o cómo Vale. hacemos. Gracias, May. Bueno, contaros Nada. que efectivamente no hemos puesto el PowerPoint en modo presentación porque si no, no nos vemos, ¿vale? Pero las ponentes me han dado su autorización para compartirlo en el NOC, así que en el NOC podéis, bueno, pues descargároslo y todos los proyectos que acaba de decir May tienen su link y los podéis, o sea, pinchando sobre ellos podéis acceder a los proyectos y ver, bueno, pues las ideas o las actividades que se han hecho, etcétera, ¿verdad? Se puede acceder al Twin Space. Incluso si quieren, el de Learning to Manage My Own Restaurant, ese en concreto, me equivoqué, no fue el primero, ese se puede aplicar a cualquier especialidad de FP, ¿vale? Porque ahí, por ejemplo, Sí, porque diseñaba... es de emprendimiento, ¿verdad? Sí, entonces se puede, si alguien quiere o lo que sea, ¿vale? Pues nada, pues gracias. Vale, pues abro un poco ronda de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta sobre pues, el impacto, bueno, pues que puede tener el Twinning en FP. No sé si Eva y Maribel pues también queréis puntualizar algo. Sí, bueno, yo un poco también incidir en lo que ha dicho María Isabel, que es verdad que una de las competencias básicas que se desarrolla con los proyectos es la competencia plurilingüe. Y es verdad que los alumnos no solo practican inglés, sino que además tienen que aprender a comunicarse en entornos profesionales, que es realmente lo que es un proyecto eTwinning. Y además yo también soy de inglés y generalmente en las clases de inglés tenemos que crear situaciones de aprendizaje que son ficticias, pero en un proyecto eTwinning realmente un alumno tiene que comunicarse obligatoriamente con un alumno que no habla su idioma. De modo que es una situación comunicativa real, que es a lo que aspiramos en las clases de lengua. Y luego también hay otra competencia, yo creo que quizás se hable un poco menos de ella, que es la competencia social. Pero realmente los alumnos también tienen que, cuando están trabajando en un proyecto eTwinning con otros alumnos de otros países, pues tienen que aprender a resolver conflictos, tienen que trabajar en equipo. Y todo eso son, en realidad, competencias que les van a servir en su futuro profesional. A mí me gustaría añadir bueno, que a veces como vamos muy deprisa no vemos los efectos a largo plazo, ¿no?, que tienen los proyectos de Twinning. También Erasmus, pero de Twinning también. El otro día comentábamos también con Ainhoa, cuando preparábamos este encuentro de hoy, que, bueno, a mí me aconteció un caso que dices, bueno, por eso vale la pena todo el trabajo, ¿no?, que estamos haciendo, ¿no? Y es que una alumna que además era una alumna de grado superior, o sea, que era una alumna que ya había tenido todo un recorrido formativo, al cabo del tiempo me hizo el feedback, me envió una carta comentándome todo lo que le había servido el hecho de haber participado en el eTwinning, porque estaba totalmente imbuida en su propio mundo, no conocía pues el tema de las experiencias internacionales, y el hecho de poder trabajar en un contexto colaborativo internacional le abrió muchas puertas, y tanto fue así que después de acabar el ciclo se fue a hacer de au pair, luego volvió otra vez a nuestra ciudad, continuó estudiando en la universidad. Bueno, en fin, o sea que le abrió la mente para otras experiencias en un marco mucho más amplio de lo que podría ser la ciudad donde vive, ¿no? Sí. Y por eso, pues vale la pena, ¿no?, al menos abrir estas oportunidades
tanto a nivel profesional como también personal, ¿no? Porque, bueno, pues a veces se necesita este empujón, ¿no? El ver que hay otras realidades y que incluso se puede promover oportunidades de formación a lo largo de la vida, de trabajo, de contactos, ¿no? Eso es un poco el panorama que te ofrece una plataforma como esta, ¿no? El poder trabajar además de una manera curricular, que luego ya hablaremos. Eso es, tenemos en el chat una pregunta. Si quieres, María Isabel, Mike, puedes contestarlo. Me preguntan si el proyecto incluye a todos los módulos, es decir, es intermodular. Pues entiendo, ¿no? Le vamos a Sí, contestar. sí, claro, por supuesto. De todas formas, por ejemplo, en mi centro lo que había era solo restauración y servicio, ¿vale? Pero tú puedes hacer un proyecto que incluya todo perfectamente. A ver, una de las grandes características de eTwinning es son flexibles. Tú lo adaptas al profesor, tú lo adaptas al alumnado. La inclusión, aquel niño que con una enseñanza normal, por decirlo de alguna forma, se te quedaba detrás, con eTwinning tú descubres un día que es buenísimo pues haciendo vídeos y a partir de ahí el niño empieza a editar, empieza a escribir en inglés, eso me pasó a mí. O sea que estoy un poco contando así de forma Sí. superficial, ¿no? Pero sí, por supuesto. Y también han Tú puedes preguntado hacer... cómo os coordináis con otros centros, o sea, cómo funciona la coordinación. ¿Cómo habéis Bueno, hecho para coordinaros, para vamos a sacar ver. estos superproyectos adelante y para tener estos premios nacionales? ¿Cómo os habéis coordinado? ¿Es fácil, es difícil? ¿Tiene que tirar siempre el mismo o la misma? Vamos a ver, depende. Por ejemplo, en mi caso, lo que siempre hacía yo era, una vez que a mí me gustaba un poco diseñar los proyectos yo, diseñar, los creaba porque me gustaba, excepto con Maribel, que bueno, éramos mano a mano porque ya nos conocíamos, pero lo primero que yo hacía era en Google Drive poner un documento. Entonces yo ahí ponía un poco las ideas y el resto de los socios iba añadiendo ideas. A partir de ahí, pues ya un poco generábamos el proyecto, ¿vale? Y nos coordinábamos y decíamos, miren, bueno, pues en el primer trimestre tenemos que hacer esto y esto, por supuesto con unas fechas límite, siempre porque si no, que yo era un poco, a ver, Rottenmeier en ese aspecto, porque si no los proyectos no salen, ¿vale? De hecho, cuando yo también lo que hacía era buscar, tenía socios de confianza y luego siempre buscaba gente nueva, porque yo mi premio nacional y europeo fue siendo nueva, no, sin tener ni idea, y trabajé con un equipo maravilloso. Y ellos a mí me dieron la oportunidad. Entonces, bueno, siempre, y luego hay gente bueno, pues que te aporta muchísimo innovando, ¿no? Y tú te coordinas, es muy fácil. Si la gente quiere trabajar, la gente, tú dices, bueno, pues podemos hacer esto y esto. Yo creo que, a ver, yo nunca tuve problemas de nada, ¿eh? De hecho, poníamos los tiempos, los límites. Ay, no te oímos. Se ha cortado, ¿no? Sí, no se te escucha. El micro, es el micro. Me parece que se muteó sin querer. Sí, Ahora, ¿me oyen? ahora, venga. Pues se puso solo. No, eso, que yo nunca tuve ningún tipo de problema a la hora de la coordinación. Sí es verdad que siempre cuando buscaba a alguien nuevo que yo no conocía, siempre ponía que tengan ganas de trabajar y Muy fuera bien. un reliable Vale. partner. ¿Sabes? Pues eso. Perfecto, aunque luego creo que al final Eva en los retos, creo que es uno de los retos, ¿no? Los socios, pero ya hablaremos un poquito más adelante. Si os parece, pasamos al siguiente bloque, al siguiente apartado, que es un poco enlazar el currículum ¿no? de formación profesional con eTuning. Y nos va a hablar Maribel. Bueno, Adelante, Maribel. buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ainhoa, Fran, Yolanda y todos los que estáis hoy aquí escuchándonos. Nada, quería hablaros un poco cómo vincular el eTwinning con el currículo. En principio, lo que tendríamos que hablar es sobre las metodologías activas de FP, que aquí he apuntado algunas, como el aprendizaje basado en proyectos, que ya sabéis que consiste, ¿no? en plantear un reto
y que sea algo cercano a la realidad del alumnado para que sea algo que también motive el aprendizaje, y esto se puede organizar perfectamente en un proyecto de twinning. Gamificación en el aula, sabemos que es pues poder hacer actividades a través de juegos y poder conseguir los objetivos planteados que tenemos en el módulo. Design thinking, promover todo lo que es el reflexionar, el pensar, cómo resolver diferentes situaciones y que tienen que estar relacionadas con lo que se van a encontrar en su puesto de trabajo en un futuro. El tema del aula invertida o flipper classroom, perfectamente combinable. Se puede hacer que la teoría esté preparada para que en casa el alumnado lo investigue, lo estudie y luego en el aula hacer las actividades del proyecto de twinning. El aprendizaje cooperativo, o sea que la cooperación está íntimamente vinculada con el proyecto de twinning, o sea que todo lo hacemos en equipo y esa es la base, ¿no?, de los proyectos. Y el tema más actual, que es la robótica educativa, que es la combinación entre tecnología, o sea, conocimiento científico y conocimiento tecnológico, aplicado también a el perfil profesional del ciclo que el alumnado está estudiando. Por otra parte, si quieres pasar, Ainhoa, Sí, ya pasó. comentar también el tema de... ¿Lo veis o no? no, Pues así mejor. ahora, Claro, pues si lo comenta, pongo en modo presentación no va muy lento, o sea que, joder, lo siento, mejor pero lo así, tendremos que ver en vale. pequeñito. Venga. Bueno, no pasa nada. Pues eso es importante también crear, o sea, intentar promocionar que el proceso de aprendizaje esté centrado en el alumnado, ¿no? O sea, intentar que en los alumnos estén realmente implicados en la gestión de proyecto. Tenemos alumnos que ya tienen una cierta edad, en la mayoría de los casos, y por tanto pueden decidir, pueden opinar, les podemos pedir feedback desde el principio del proyecto, aunque ya sabemos que nosotros tenemos unas, por decirlo de alguna manera, unas obligaciones normativas, ¿no?, de que tenemos que llegar a trabajar todas las resultados de aprendizaje, pero sí que podemos pedirles pues que ellos participen también, que hagan el proyecto para que el proyecto sea algo suyo. El alumnado también, cuando estamos trabajando, sobre todo pensando y conectándonos en su propio proceso de aprendizaje, pues también promocionamos que aprenda a pensar, que aprenda a resolver problemas, que tome decisiones, que trabaje en equipo, o sea, que se sitúe un poco en lo que será su rol profesional. Evaluar pruebas, analizar argumentos, generar hipótesis. También pueden reflexionar sobre lo que están aprendiendo, es decir, que podemos hacer, como el proyecto es totalmente flexible, podemos ir realizando pausas para ver y para que el alumno sea consciente de su propio proceso de aprendizaje y en qué punto está, ¿no? También compartir la responsabilidad del proyecto, o sea que son alumnos que en la mayoría de los casos les podemos dar responsabilidades de gestión, también pues de subir las actividades que ya estén hechas, de responsabilidades de ser coordinadores de los equipos de trabajo, o sea que eso es algo que es importante, ¿no? También. Y sobre todo, pues eso, fomentar la colaboración, ¿no? Para aprender de y con los demás, porque eso es también algo realmente intrínseco a lo que se van a encontrar cuando estén trabajando o cuando estén ya haciendo las prácticas duales, porque esta es la realidad, que las prácticas duales también corresponden a un importante porcentaje de horas de su ciclo formativo, con lo cual, bueno, es algo que hemos de tener en cuenta. Cuando nos planteamos un proyecto twinning, tenemos que tener muy presente el aprendizaje por competencias, es decir, qué habilidades, qué conocimientos y qué actitudes tiene que tener el alumno relacionadas con su perfil profesional. Tenemos que tener en cuenta los resultados de aprendizaje que nosotros tenemos en el módulo. O sea, que si lo planteamos desde un módulo o lo planteamos desde dos módulos, que a veces también puede ser posible. Yo, por ejemplo, a veces en módulos que desdoblábamos, lo planteábamos también con alguna compañera que también desdoblaba y de esta manera podíamos combinar buscando los puntos que teníamos en común de manera que pudiésemos trabajar los RAs compartidos, ¿no? Aunque cada cual tenía su programación.
y tener en cuenta los criterios de evaluación. Aquí, como criterio de evaluación, adjudicándole un porcentaje de los RAs, el proyecto de Twinning encaja perfectamente. Lo que pasa que, eso sí, tiene que estar indicado en la programación, porque, claro, la programación, de la misma manera que comentábamos que intentamos fomentar este aprendizaje centrado en el alumno, al inicio del curso, supongo que esto será una realidad compartida con todos y con todas, al alumno se le presenta qué es lo que va a hacer en ese módulo, con lo cual tenemos que decirle, vamos a trabajar en un proyecto de Twinning sobre este tema o sobre el otro que está relacionado con estos RAs. Y, por tanto, eso tiene que estar en la programación de aula del departamento y también en la que nosotros compartimos con el alumnado. Y también es importante tener en cuenta el proyecto de Twinning como una posibilidad del proyecto intermodular en el que podríamos incluso incluir la colaboración con otros ciclos formativos en otros países o en nuestro mismo país, añadiéndole un input, un valor añadido al propio currículum del alumno. Es decir, si yo combino, yo por ejemplo estuve haciendo un proyecto con una compañera de FP de informática y yo hice un proyecto de servicios a la comunidad y combinamos aspectos de mi módulo profesional con los del módulo profesional, bueno, que en su país se dice de otra manera, de los alumnos de ciclo formativo de informática, con lo cual salió un proyecto mucho más rico. Otra cosa importante es el tema de la evaluación de conocimientos previos, que eso yo creo que es una práctica común, que la hacemos de una manera habitual, pero que es importante tenerla en cuenta. Importante también tener como referentes los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS. Yo creo que todo el mundo está muy consciente de que es algo que tenemos ahí. Los retos del perfil profesional del siglo XXI, que es, como sabéis, es todo el tema de los valores éticos, que es algo, ¿qué es lo que valora una empresa? Pues todo el tema de ser honestos, de trabajar en equipo, de ser un poco legales a la hora de trabajar, de no hacer trampas, el tema también de emprendimiento, el tema de la flexibilidad, o sea, todo lo que nosotros consideramos que puede ser un buen trabajador dentro de lo que sería estas competencias que son actitudinales, ¿no? Y también importante el tema de la resiliencia, es decir, el ser capaces de superar a veces estas situaciones, ¿no? que se pueden producir en la misma empresa, ¿no? Pues que nos hagan un feedback que no nos gusta, que tengamos que mejorar, que todo esto sabemos que nos cuesta un poco. Tenemos un alumnado que a veces les cuesta un poco encajar que tienen que mejorar, porque lo toman como algo a veces negativo, sino darle la vuelta, que sepan un poco trabajar desde esta línea. Y también el tema del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, de hecho, la nueva ley de FP está contemplada de manera que el alumnado o las personas que ya están trabajando puedan entrar y salir, ¿no? del sistema educativo en diferentes momentos de la vida en función de todos los cambios que se van produciendo en su perfil profesional. Por otra parte, el tema de cómo planteamos el proyecto de Twinning. Como ya sabemos, desde este despliegue de la nueva ley, lo tenemos que plantear desde situaciones de aprendizaje, pensando en proyectos con actividades que aborden problemas reales y problemas que sean cercanos al alumnado. Por ejemplo, como idea, nosotros hicimos con May el proyecto R4H, que fue sobre personas sin hogar. Entonces, una cosa que nos planteamos, ¿por qué hay personas que viven en la calle? ¿Por qué pasa esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo viven? ¿Viven en la calle siempre? ¿Acuden a centros? ¿No acuden a centros? O sea, hicimos una pequeña investigación y al final pues estuvimos pensando qué es lo que podíamos hacer. Es decir, yo como un futuro profesional, ¿no? que esté trabajando en el contexto social,
¿qué es lo que yo podría hacer? Y a esto le unimos la capacidad de emprendimiento, porque estuvimos intentando, ¿no?, hacer o promover un negocio de restauración relacionado, ¿no?, para dar salida a estas personas y poderles ofrecer un trabajo al tiempo que trabajaban habilidades, ¿no? Bueno, es una manera de buscar pues alternativas, ¿no? Y esto se puede hacer con muchísimas ideas, porque la verdad es que tenemos una sociedad que es muy imperfecta y nos faltan muchas cosas y podemos mejorar muchas cosas que pasan en nuestro entorno y que muchas de ellas están directamente relacionadas con el perfil profesional o con el ciclo que estamos estudiando. Pues eso, trabajar todo el tema de las competencias. Luego el tema de, pues eso, de proyectos relacionados con las necesidades del sector profesional, pensar un poco qué es lo que necesita el tejido empresarial. Aquí también es muy importante que también el mismo profesorado, y yo creo que cada vez se va aproximando más las distancias entre el profesorado de FP y el tejido empresarial y las empresas, para saber qué es lo que falta, qué necesitan, qué tipo de trabajador necesitan, y trabajar también todo el tema de las soft skills, las habilidades blandas, que son a estas actitudinales, el tema de las competencias digitales, el tema del emprendimiento ya ha salido antes, y el tema de las competencias verdes, ¿no? El tema de la sostenibilidad, ¿no? Que eso es algo que ya es transversal a través de este nuevo módulo de sostenibilidad a todos los ciclos formativos. Otro tema importante que te permite Twinning es desde la ley del diseño universal para el aprendizaje, la DUA, es que el proyecto de Twinning permite un diseño adaptado a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. Eso quiere decir tanto a las personas que tienen unas necesidades educativas especiales, como el hecho de que tengamos personas, yo he tenido alumnos de más de 55 años, con alumnado de 16, o sea, que te permite un poco manejar y hacer movimientos en función también del grupo que tienes. Y por último, así como ideas, también el tema de que Twinning se puede hacer en cualquier idioma, se puede hacer en catalán, en castellano, en euskera, en gallego, se puede hacer en inglés, en alemán, de la manera que tú quieras, utilizando los idiomas que tú quieras. Twinning no pone restricciones en la utilización de la lengua, puedes utilizar lo que tú te vaya mejor. Lo importante no es tanto el que tú tengas una lengua perfecta o que esté todo normativamente perfecto, sino lo importante es la colaboración y la comunicación. Por tanto, cualquier profesor de cualquier especialidad, incluso profes especialistas, también pueden acceder a trabajar en proyectos de Twinning. Y mencionaros así como ejemplo que tenéis a vuestro alcance kits de proyectos de Twinning FP, que bueno, que el Servicio Nacional de Twinning pues ha publicado diversas series de kits de diferentes temas. El último es, creo, Yolanda, ¿no?, sobre el cambio climático. Hay también alguna cosa para FP básica, pero también los hay anteriores a estos de bienestar emocional, de temas de alimentación, de temas de alfabetización mediática. Bueno, los podéis consultar, los podéis transportar a vuestra necesidad de aula, a vuestras necesidades de programación, y adaptarlos de la manera que vosotros os vaya mejor. Y también recomendaros que tenemos un grupo de FP que se llama Twinning y la FP, que es un grupo abierto que podéis acceder a él. Como vais a tener la presentación, aquí está el enlace, y no hace falta ni pedir permiso, podéis acceder, podéis buscar allí todo el material que se va produciendo, todas las novedades, incluso también novedades de formación para docentes, las tenéis ahí. Y bueno, pues que podéis participar y podéis gestionar la manera que más os convenga, ¿no?, para encontrar más información. Pues muchísimas gracias. No sé si ahora... A ti, Maribel. Joder, sois estupendas, ¿eh? Además de hacerlo fenomenal en tiempo. Sí, Muy es bien, que a veces muy cuando bien. te pones a hablar no sabes, ¿no?, si hablas mucho o Muy poco, bien, pero bueno. no, muy bien, muy bien. Bueno, pues Maribel nos ha dado un montón de, ¿no?, de aspectos que relacionan el currículum con el Twinning, ¿no? No sé si
Si Ma y Eva queréis completar, si veo en el chat una pregunta que luego la contestamos, pero no sé si queréis completar algo. Yo creo que ha sido muy completo, pero Sí, yo sí apuntaría a que cuando hacía formaciones, mucha gente me decía, ay, ¿y cómo haces esto? ¿Cómo lo combinas con el currículo? Más claro el agua. Claro, porque lo puedes, el diseño, lo que yo decía antes de la flexibilidad, tú lo puedes adaptar perfectamente al currículo, no hay ningún problema. Ese es uno de los miedos que mucha gente tiene a trabajar un proyecto de twinning. Entonces, ese miedo debe desaparecer porque se combina perfectamente. perfecto. Mira, la Yo solo- pregunta, Maribel, es si los proyectos de tuning tienen que ser para toda la clase. O sea, entiendo para todo el grupo de clase o puede ser para un grupito o no sé, los proyectos que habéis bueno, hecho, a ¿lo ver, habéis hecho siempre se, para toda la clase o se, no? se puede hacer a demanda. Bueno, el Twinning no nos dice nada, estamos libres, Claro. o sea, podemos hacer a demanda como queramos, pero lo que pasa que, bueno, yo generalmente he trabajado con toda la clase Mm. porque es mucho más práctico, ¿no? Porque si luego tienes que hacer, se podría trabajar, por ejemplo, podrías hacer un grupo que trabaje en un proyecto, otro grupo que trabaje en otro proyecto, lo que pasa es que eso es más complicado de gestionar, más que nada porque te pierdes un poco, ¿no? Y para tenerlo más ordenado, casi es mejor que todos trabajen. Lo que sí que se puede hacer es que, por ejemplo, de un mismo tema, eso sí que lo hemos hecho y también con Mai, lo que hemos hecho es fraccionarlo, es decir, pues hacemos una investigación y vamos abordando diferentes partes de lo que estamos investigando, pero igual como haríamos de una manera convencional en la clase, para que no sea una búsqueda repetitiva que todos al final encontramos lo mismo, ¿no? Sino que cada cual toque un aspecto. Eso sí que lo hemos hecho. Pero yo creo que de gestión de aula, yo creo que es mejor hacer todos el mismo proyecto dando diferentes vertientes. A todo caso se quiere cambiar, ¿no? Ujú. Eva, en tu caso también con todo el grupo sueles trabajar. Se oye. No se oye, Eva, No te oímos, Eva, ahora. el micro. No sé. Bueno, mientras soluciona, hay otra pregunta, ¿eh? Dicen, ¿dónde se aloja el proyecto en la plataforma de Twinning? ¿Qué viene antes, el proyecto o buscar socio? ¿Queréis contestar vosotras? Bueno, a ver, esto es, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? Eso es, sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, en mi caso, o Maribel y yo pensábamos un proyecto y luego buscábamos los socios, porque claro, también dependiendo del proyecto, buscas unos socios u otros. O a veces Entonces, encuentras el socio con el proyecto, también eso, puede ser. Ujú. Maribel y yo nos Sí, conocimos, luego hicimos el proyecto, es decir, en fin. sí, nosotros la inercia que llevábamos era que más o menos en agosto, ya Mm. después de que ya estábamos relajadas, después de las vacaciones, ideábamos el proyecto para iniciarlo en mediados de septiembre, principios de octubre. Entonces, más o menos hacíamos una carcasa y a partir de esta carcasa buscábamos los socios. Siempre a veces partíamos de algunos socios que ya conocíamos, que eran de confianza y que podían adaptarse a... Sabíamos que su currículum y el nuestro eran bastante semejantes o que se podían adaptar. Bueno, también he de decir que, relacionado un poco con el tema de los equipos de docentes, que la verdad que yo en eTwinning he encontrado muy buena gente, ¿no? Que es algo que recomendaría también, ¿no? No solamente a nivel Sí, sí, sí. profesional, sino también personal, ¿no? Y hay gente que te ayuda muchísimo. Y bueno, en nuestros inicios, no sé la experiencia de Mai, pero yo, por ejemplo, estaba muy perdida, ¿no? Y tuve la gran suerte de que la socia con la que empecé trabajando en el primer proyecto me mandaba hasta tutoriales, por la noche me hacía tutoriales de por dónde estaban las cosas. O sea que pienso que eso también es algo que también motiva, Mm. porque siempre encuentras a alguien que te da una respuesta o siempre te da una salida. Bueno, que eso es interesante también de saber, ¿no? Luego también igual podéis explicar un poco qué es la figura del embajador que hay en todas las comunidades autónomas y, ¿no? Ujú.
que Sí, también puede ayudar sí, en esos comienzos, ¿no? Porque al final el sí, no que es para gente que va a empezar. La idea sí, es animar a todos a que, bueno, empiecen con sí, su primer proyecto. sí. Si buscáis en el buscador de embajadores, podéis encontrar los embajadores que tenéis cerca de vuestra casa y que tienen la misión de acompañar, sobre todo a los docentes que empiezan en proyectos de twinning, pero luego también a lo largo de toda la vida de cada docente, ¿no? En eTwinning, preguntando las dudas que haya o bueno, ofrecer formación, también ofrecer formación tanto de nivel avanzado como de nivel inicial, y también hacen publicidad y difusión de novedades que pueden haber en la plataforma, o sea que es un punto de referencia cercano a donde tú vives, que normalmente siempre hay alguien más o menos cerca que te puede echar una mano. Perfecto. Fran, que está al tanto del chat, os está poniendo todos los enlaces donde podéis encontrar pues tanto materiales de ayuda como el tema de los embajadores. No sé si Eva ha podido arreglar su... Yo creo que sí, me oís Sí, bien. Muy sí, te bien. oímos perfectamente. Eva, no sé si quieres completar o quieres empezar ya con el último bloque. Bueno, como queráis, no sé, si queréis empezamos con el tema Muy bien. Venga, de pues los... vamos con el último bloque que va sobre los retos, ¿no? Y aprendizajes que Sí. tenemos en la comunidad eTwinning en FP. Venga, adelante. Muy bien, pues entonces yo voy a hablar de esto, un poco de los retos que me he encontrado personalmente al implementar los proyectos eTwinning y también de los aprendizajes que he tenido a través de eTwinning. Bueno, yo creo que en la FP en especial uno de los retos es encontrar socios que pertenezcan a la misma familia profesional. Y yo creo que aquí es importante ser flexible y buscar siempre puntos de encuentro, como decía antes Maribel, con otros ciclos que no necesariamente son los tuyos o una familia profesional que no es la tuya. Y, por ejemplo, en uno de los proyectos que participamos en mi centro hace un par de años, participamos con un centro que tenía un ciclo de logística en Alemania y nosotros estábamos participando con un ciclo de proyectos de edificación dentro de la familia de edificación civil. Así que como punto de encuentro, y esto creo que es la siguiente diapositiva ya, como punto de encuentro lo que vimos fue que los alumnos hablaran sobre lo que cada uno de ellos hacía en las prácticas y crearon estos vídeos que tenemos en el producto final de nuestro proyecto. Y también en otro de los proyectos, nuestro socio era un ciclo de marketing de Francia, en este caso, y nosotros también volvíamos a participar con nuestro ciclo de proyectos de edificación. Y bueno, en este caso teníamos que hablar sobre qué era un plan de marketing, que era algo que interesaba sobre todo al otro ciclo. Entonces yo como profesora de inglés para la evaluación me centré sobre todo en ver cómo nuestros alumnos redactaban textos en inglés y no tanto en los detalles técnicos de un plan de marketing, que además la redacción de textos en inglés es un resultado de aprendizaje de nuestra asignatura. Bueno, ese es uno de los retos que yo he encontrado y otro de los retos es siempre el tema del idioma. En la FP ya sabemos que hay alumnado con diferentes niveles de inglés y esto al principio siempre crea muchas inseguridades, sobre todo cuando empezamos el proyecto. Y yo para solucionarlo siempre intento tratar el vocabulario y las estructuras de lo que estamos dando en ese momento. Y este es un proyecto que estamos haciendo este año con un ciclo de industrias alimentarias. Y en este proyecto los alumnos tienen una de las tareas es que tienen que escribir una carta de presentación para algunos trabajos que han propuesto otros alumnos y otros equipos internacionales. Entonces yo con una antelación de aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, trabajamos las estructuras y el vocabulario de las cartas de presentación. Y bueno, en cuanto a los aprendizajes, yo me quedo sobre todo con que algo que ya ha dicho, bueno, lo han dicho todas las ponentes hoy, que lo ha dicho Maribel y también lo ha dicho María Isabel,
me quedo con que los alumnos ganan en confianza. Y hay un progreso muy grande a lo largo de todo el proyecto, pero al final se dan cuenta de que pueden trabajar con otros alumnos de otros países y que sus barreras son más bien, no son reales, son más bien mentales. Y bueno, no solo hay aprendizaje para ellos, también yo creo que para los profesores, a los docentes, los proyectos e-turing nos obligan a innovar y nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Y en todos los proyectos, yo siempre, también lo tenemos en la siguiente diapositiva, en todos los proyectos yo siempre he tenido que indagar en nuevas herramientas digitales que me han propuesto mis socios. Y yo también a la vez he propuesto otras herramientas digitales que ellos no conocían. De modo que lo que se produce ahí es una sinergia y un intercambio de buenas prácticas. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muy bien. Voy, ¿eh? Ya. Pues gracias, Eva. No sé si María Isabel y Maribel queréis completar esto de los retos. Es verdad que al principio, pues ya hemos dicho que uno se siente o una se siente perdida, pero no, una vez que empiezas ya está, es arrancar, ¿verdad? No hemos hablado, me he dado cuenta, de la duración de los proyectos. Algo también muy flexible en eTwinning. No sé si vosotras siempre hacéis proyectos de un curso entero, de una evaluación. ¿Nos podéis contar también un poquito sobre eso? Porque hemos visto premios, ¿no? Premios de proyectos de igual 2 días y cosas así. O sea que contar. A mí particularmente me gustaban mucho los proyectos de un curso. ¿Por qué? Pues porque era una forma de trabajar. Ya lo que decía antes Maribel, en agosto planificábamos todo y bueno, cuando ya llegabas al aula ya tenías prácticamente, bueno, después de ponerte de acuerdo con los socios, después de que los socios propusieran, eso ya nos daba pues eso, mitad de septiembre, principios de octubre máximo. Y ya llegabas prácticamente con todo hecho. Entonces... Sí, yo creo que lo recomendable sería hacer proyecto por curso, porque también hay que tener en cuenta el tema de la dualización, que claro, cada ciclo puede funcionar diferente, pero por ejemplo, en los ciclos que yo he estado, la dualización ya empieza en primero, en el último trimestre, y continúa en segundo. Entonces eso ya, bueno, si tienes que, o sea, si un trimestre ya está bastante ocupado con las prácticas duales, te da margen de poder programar y de hacer todas las actividades que se han planteado. Luego también hay que tener en cuenta con el país que estés trabajando el tema de las vacaciones para poder temporizar todas las actividades que se tienen que hacer. Te da mucho más margen. Bueno, el tema de las vacaciones de Semana Santa, de Navidad, las que se hacen también alrededor del 31 de octubre, bueno, lo de Halloween y todo eso, que allí hay países que tienen como 2 semanas, entonces, claro, te da un poco más de flexibilidad. Pero bueno, se puede hacer la medida que se puede hacer algo muy puntual, simplemente para entrar en contacto, para saber qué están estudiando, qué están haciendo, y también eso, yo pienso que eso también tiene su reconocimiento. Quizá al principio es más sencillo, ¿no? En mi caso, nosotros como en nuestra comunidad trabajamos por retos, yo siempre asociaba el proyecto de Twinning al reto y normalmente iba por evaluaciones, pero efectivamente se puede hacer de todo un curso, de una evaluación o algo muy concreto, un resultado de aprendizaje muy concreto que quieras trabajar. Eva, ¿tú también de todo el curso? Yo también siempre mi experiencia ha sido, salvo cuando empecé, que empecé con un proyecto de la mitad de un curso de 6 meses, siempre ha sido de todo un curso y es verdad que para el desarrollo de una tarea, un reto, una tarea, inevitablemente si buscas un poco también la interacción entre el alumnado, pues vas a necesitar prácticamente entre que ellos se preparan, ellos interaccionan, hablan entre ellos, se comunican. A mí realmente no acabo de que me salga una tarea o un reto que dure menos de un mes. Casi siempre dura más. Entonces,
si un proyecto o un producto final está compuesto de varias tareas, a mí me sale más redondo hacerlo siempre de un curso. Ay, creo que No te escuchamos, Ainhoa. no. No. Ainhoa, no te Ainhoa, podemos escuchar. Ainhoa. Ainhoa, creo que te has salido de Ah, una de las cuentas y por sí, eso no ahora te me oís. escuchamos. Ahora me Ahora oís. sí, Que estaba yo hablando conmigo misma. Perdón, eso es. perdón. No, perdonar, decía que una de las preguntas era a ver cómo diseñáis o si podéis poner un ejemplo de una actividad. Y lo que os estaba diciendo era, bueno, pues que las personas participantes del NOC tienen como reto, un pequeño reto, que tienen que diseñar a partir de una idea, una actividad, cómo evaluarla y cómo difundirla. Entonces, si les podéis dar unos pequeños ejemplos de actividad para que tengan ideas. Quizás Bueno, se podría. Ah, Lo- perdón. Junto con esa pregunta dice, ¿existe algún formato de proyecto guía? Eso yo creo que Fran ya ha puesto el enlace a los kits. Hay unos kits. Unos kits quiere decir que hay unos kits donde un poco, bueno, te guían en las fases que tiene que tener un proyecto. Vale. Pero vamos con la actividad. ¿Podéis comentarme alguna actividad o se os ocurre alguna actividad ahora que hayáis hecho y que haya sido chula y haya gustado al alumnado? pues a mi alumnado especialmente les gusta cuando hay interacción y casi siempre le gusta más la interacción oral. Entonces, en uno de los proyectos que estamos haciendo también este año, los alumnos han creado empresas, son unas empresas ficticias, y tienen que hablar a través de también conversaciones telefónicas que son un poco ficticias, pero pueden utilizar diferentes programas. Primero siempre intentamos que haya coordinarnos para poder hablar entre los alumnos, y si eso no es posible, siempre coordinamos que a través de hay una app, por ejemplo, la app de Voki, en la que ellos se graban sus voces y entonces hacemos como que envían a través de esas empresas, de modo que es una comunicación un poco empresarial, hacen una pregunta sobre otra empresa que tiene otro de los alumnos. Entonces, a través también de esa app de Voki en la que los alumnos se graban sus voces, le contestan, siempre simulando que son empresa y cliente. Eso es Muy una bien. actividad que suele gustar mucho porque hay interacción oral. Tienes un fan, Eva, ahí. Pablo ha dicho que le gusta esa actividad que has comentado. O sea que. Venga, Maribel, ¿se te ocurre otra? A ver, nosotros hicimos, bueno, volviendo al proyecto ese que fue un proyectazo, el del R4H, pero bueno, también hay alguno que fue interesante. Bueno, voy a comentar una actividad que hicimos en Orfi Restaurant. Fue muy interesante para poder investigar y poder tomar conciencia de qué supone para una persona ciega ir a un restaurante, nosotros invitamos a una persona ciega a que nos explicara cuando ella va a un restaurante, cómo lo hace, cómo se lo monta, quién la acompaña, qué problemas tiene, qué les pediría a los restauradores para que tuviesen en cuenta su problema. Bueno, eso fue interesante, ¿no? Porque fue de la mano de una persona que está viviendo esta dificultad y que no puede disfrutar de los mismos servicios que tenemos todo el mundo, ¿no? Y luego también, bueno, o sea, algo vivencial, ¿no? Y luego también cuando disfrutan mucho es cuando hay videoconferencias, ¿no? Cuando se ven cara a cara con aquella persona que han tenido este intercambio, que les ha explicado que les gusta no sé qué música, que, bueno, pues que hace tal, que hace cual, pues hace lo mismo que yo, fíjate, ¿no?
tenemos muchas cosas en común. O sea, aunque el tema digital posibilita mucho, pero yo creo que todos preferimos cuando haya esta interacción, ¿no? Esta interacción, pues eso, personal, ¿no? Yo creo que estas actividades han sido bastante importantes y que han generado pues emociones, porque al final, ¿no? Muchas Sí. cosas, ¿no? Son emociones, esas emociones, pues bueno, con lo digital cuesta más, aunque también, pero cuesta más. Ujú. ¿Y Mai, te acuerdas de alguna actividad? Sí, bueno, tenemos muchas, pero Ya, bueno, reitero un poco lo que dijo Eva. A mí me gustaba mucho, como en mi centro había restaurante, hacíamos servicio en directo, es decir, unos hacían de clientes, otros hacían de camareros, los grabábamos. Esa era un poco una. Y otra que también les gustó mucho, hicimos como si fueran vídeos tutoriales de cómo servir el té y cómo servir el café. Claro, no en todos los países se sirve el té de la misma forma ni el café de la misma forma, ¿vale? Entonces, eso bueno, no pues sabía yo. ellos sí, cada uno trajo de su casa su mantel, su taza, en fin, montaron allí y lo hicimos en los jardines del instituto, quedó muy bonito. Y ellos fueron explicando como si fuera un tutorial, ¿no? Pones el café, le pones el agua, lo puedes poner con leche, todo esto en inglés. Eso, en una clase normal, primero se te monta un pollo, ¿eh? Segundo, te empiezan a decir, no, señor, yo esto no lo sé, yo no sé hablar en inglés. De la otra forma, y Twinning permite que el alumnado haga este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque los turcos también estaban explicando lo suyo. Los portugueses estaban explicando lo suyo y bueno, ellos se daban cuenta de que no solo se bebía café y té en España, sino en otros sitios. Y fue una actividad súper bonita, se les grabó, se les evaluó, bueno, todo, se evaluó la forma, porque había que evaluar la forma en que servían, había que evaluar la lengua, había que evaluar la postura, porque claro, no es lo mismo estar encorvado sirviendo un té o un café que con... Entonces, era no solo mi clase de inglés, sino también la emprendeduría y enseñándolo a emprender. Entonces, bueno, pues esa fue también otra de las que así se me ocurre a bote pronto. Muy bien, gracias. Y también hicimos un Claro, flash mob colaborativo, con lenguaje sí, corporal, con el mismo lenguaje corporal, con el mismo contexto, para trabajar, ¿no? Una mica con el mismo registro, ¿no? Para toda, como si fuésemos todos una misma empresa. sí, 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 qué buena. Muy bien. Como es gente pues, que se inicia o que se va a iniciar ahora en eTwinning, claro, la pregunta dice, ¿las actividades las subís a la plataforma eTwinning o se puede usar Classroom? Bueno, ¿qué le contestamos? En principio en la plataforma pues es como un Classroom también, quiero decir que tú puedes subir actividades, puedes hacer videollamadas, o sea, tienes todas las herramientas necesarias para llevar adelante un proyecto, ¿no? No sé si queréis contestarle o especificarle alguna cosa más sobre la plataforma. Es muy, yo creo que no es difícil. Yo sí quería... Ah, perdón. ¿No, Maribel? No, solamente que para mí es muy cómodo tenerlo todo alojado en la Eso plataforma, es. porque lo tienes todo allí, lo tienes todo recogido allí, puedes acceder, todo el mundo tiene acceso, entonces los alumnos también tienen acceso, les puedes dar los permisos que tú quieras Eso. o veas en función de cómo son, porque también pueden ser incluso administradores también del proyecto, bueno, con algunos límites, ¿no? Como estudiantes, pero que es muy cómodo. Yo para mí la plataforma es muy cómoda para trabajar, Y, incluso ujú, más que el Classroom. y es muy segura, además. Sí, yo lo que iba a comentar, que antes se nombró el diseño, es verdad que hay unas bases, ¿no? Que tienes que hacer, pero yo fui mejorando los diseños con el tiempo, dependiendo de los socios, porque claro, trabajé con socios súper potentes, ¿no? Entonces, claro, yo fui incrementándolo. Ya luego añadía, bueno, pues en mis primeros proyectos, excepto el primero que fue donde nos dieron el premio,
pero luego ya yo empecé a crearlos y era un poquito pobre, la verdad, porque el diseño iba haciendo, pero luego ya empecé a incrementar y al final, bueno, pues trabajábamos, bueno, la seguridad en Internet, por supuesto, pero ya participábamos en la Code Week, hacíamos los días, las festividades y también metíamos a la familia. ¿Cómo? Pues siempre, bueno, pues con alguna encuesta y era una forma de llevar eTwinning a la familia. Es verdad que al principio del curso se le daba el permiso, la autorización para la imagen, ¿vale? Y muchas veces también el día de eTwinning lo celebrábamos en el cumpleaños, en el restaurante. Y los niños llevaban el logo de eTwinning en su uniforme, en las mesas poníamos eTwinning. Entonces, intentábamos meter también a la familia. Y al final, en los últimos proyectos que llevé a cabo, bueno, pues siempre participaban las familias, o bien con una encuesta, o bien con un abuelo que contaba una batallita sobre algo, con un vídeo, en fin. Entonces, bueno, es decir, que también el diseño puede ser libre dentro de lo que marca la propia plataforma, ¿no? Eso es. Y en formación profesional a veces, como ya son adultos, pues aparte de invitar a la familia, también se puede invitar a las empresas. Incluso yo he invitado a alumnado, a veces hemos hecho con alumnado de universidad y se les puede invitar. O sea, ahí las posibilidades son muy amplias. Pues tenemos que ir cerrando. No sé si hay alguna última pregunta. A ver, en el chat. Nada, en el chat os dan las gracias, que ha sido un webinar interesante y que están deseando empezar. Bueno, pues me alegro porque de eso se trata el NOC y ese era el objetivo un poco del webinar de hoy, que era animaros. Comentaros, bueno, pues que tenéis hasta el día 21 para terminar ese reto, que no os asustéis, que bueno, pues que hay que hacer una pequeñita cosa de pensar la idea, una actividad, cómo evaluarla y cómo difundirla. Acordaros siempre de, bueno, pues que la herramienta que utilicéis para el diseño de ese proyecto, pues tiene que ser luego que lo podáis compartir, porque otra persona la va a evaluar, así que animaros, porque muchas veces suele haber ese problema, ¿no? Que no compartimos bien las cosas, pero compartirlo bien, y si no, os ayudamos y animaros a terminar el reto, porque así, bueno, pues habréis conseguido finalizar el NOC y tendréis vuestra insignia. Y por supuesto, animaros a, bueno, pues a ser parte de la comunidad de Twinning. Ya veis que está lleno de gente estupenda y que esto del Twinning cuando empieza se engancha. ¿O no, chicas? Totalmente. Así es, así es. Sí, estamos enganchadas, enganchadísimas, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.